Hoy en día, cuando escuchas hablar de los hombres más ricos del mundo, se encuentran millonarios que hicieron su fortuna gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, como Jeff Bezos o Bill Gates. Pero en verdad, el empresario más rico de toda la historia murió hace aproximadamente 100 años. En verdad, gracias al nuevo desarrollo de tecnologías, muchas personas han logrado generar millones de dólares, tal como las dos personas que mencioné antes. Pero lo que les vengo a contar en este video es sobre uno de los imperios corporativos más grandes de la historia, si no es que el más grande, que incluso después de 100 años de progreso tecnológico, ningún hombre en la faz de la Tierra ha logrado superar el legado de su fundador. Esta es la historia de la compañía Standard Oil. Los orígenes del monopolio petrolero más grande de la historia es en verdad uno muy humilde, como el de cualquier empresario que busque cumplir sus sueños y ganar millones. Todo comenzó en 1839, cuando nació John Rockefeller en Nueva York. Él era el hijo mayor de un comerciante que se dedicaba a viajar y se identificaba a sí mismo como un físico botánico, pero en verdad vendía lo equivalente a un tratamiento homeopático del siglo XIX. Él pasó casi toda su vida viajando y hasta llegó a tener hijos con otra mujer, a quienes más tarde trajo a casa para que vivieran todos juntos. Creciendo en este ambiente, John aprendería cómo disuadir a las personas y sacar el mejor provecho de cada centavo que él tuviera. Su familia nunca se quedaba en un solo lugar por mucho tiempo, por lo que vivía una vida de nómada por muchos años. Para ayudar a su mamá, John trabajaría criando pavos o ayudando a sus vecinos. Su inteligencia se puso en buen uso cuando se mudaron a Ohio en 1954, donde por fin entró a un colegio, pero solo un año después John decidió salirse para trabajar como un repartidor de periódicos, donde ganaba 50 centavos del dólar al día, que en verdad no era mucho para esos tiempos, por lo que trabajaba en varias compañías pequeñas de libros y periódicos para ganar un poco más. Después de 2 años de trabajar ahí, sus jefes le negaron un aumento en su salario, por lo que él decidió superarlos creando su propia pequeña empresa. Gracias a su buena reputación, John recibió un préstamo de $4,000, que en ese tiempo era una gran cantidad de dinero. Hoy en día, esa cantidad sería más o menos lo equivalente a $107,000, donde empezó a comerciar con productos como heno, semillas y diferentes tipos de carne. En su primer año se marcaron ventas de hasta $500,000, de los cuales él recibió una pequeña porción de comisiones, pero al final de cuentas fue todo un éxito. Todos los bancos en Cleveland le pedían dinero prestado a John cuando él tenía solo 18 años. Hasta que en 1859 sucedió algo que le cambiaría a John la vida por completo, cuando a unos cuantos kilómetros al este de donde vivía se descubrió el primer pozo petrolero de todo Estados Unidos. Esto marcó el principio de lo que se llamó la fiebre del petróleo, donde en tan solo el primer año se produjeron cerca de 450,000 barriles de petróleo. Pero en ese entonces el petróleo no tenía tanto valor como el que tiene hoy en día, ya que cosas tan regulares que usamos hoy en día que funcionan a base de petróleo como los autos no habían sido inventados aún. Sí se podía usar el petróleo para producir queroseno, que era usado para prender las lámparas en ese entonces. John entonces se dio cuenta que las verdaderas ganancias no vendrían de extraer el petróleo, sino de refinarlo. John pudo presenciar a mucha gente que perdió la vida o fue herida extrayendo petróleo, por lo que pensó que el trabajo era muy peligroso para él. Entonces dejó a otras personas para que encontraran el petróleo y después así poder comprarlo de ellos. John tuvo que esperar hasta 1863 hasta que el gobierno pusiera vías del ferrocarril que conectarían a los campos de petróleo en Pensilvania con Cleveland, que es donde es la refinería. Y para cuando fue construida, él estaba más que preparado para esto, teniendo muchos asociados y bancos apoyándolo. También armó un grupo de químicos y científicos que no simplemente ayudaron a mejorar el proceso de refinamiento, sino que también descubrieron muchos usos en los subproductos que dejaba el proceso del refinamiento del petróleo. Las primeras refinerías en Cleveland solo operaban a un 60% de su capacidad. John logró aumentar este porcentaje, además de que empezó a vender todos los subproductos como lo es el alquitrán y el nafta. En tan solo 2 años, la refinería Rockefeller tenía un valor de más de $70,000, lo que hoy en día sería aproximadamente $1,180,000. Pero esto aún no había acabado. Para 1865 existían otras 26 refinerías que le hacían competencias, y en tan solo 5 años John logró comprar a casi todas, con excepción de solo 4. Para ese punto su negocio ya se había convertido en algo demasiado grande como para ser manejado solo como una asociación, así que en 1870 decidió crear la compañía Standard Oil de Ohio.
y para convencer a la poca competencia que le quedaba, John simplemente decidió invitarlos para mostrarles su récord de ventas, mostrando que él podía operar mucho más tiempo de lo que ellos jamás podrían, por lo que además de ofrecerles una gran cantidad de dinero por sus negocios, John les otorgó a sus competidores puestos de trabajo en su nueva compañía, así poniendo las mentes más brillantes de la industria bajo su control. Pero claro, no todos simplemente darían todo tan rápido, por lo que decidió disminuir el precio del petróleo y queroseno hasta un 80% más que sus competidores. Esto con el objetivo de lastimar sus ingresos. ¿Y qué creen? Su estrategia funcionó. Para 1880, John Rockefeller había adquirido refinerías en toda la parte noreste de Estados Unidos. Estaba refinando al 90% de la producción del petróleo de todo el país. Él ya era tan poderoso que podía invitar a los dueños de las vías de ferrocarriles a negociar tratos personalmente para utilizar sus trenes. Pero este tipo de negocios bajo la mesa, y es que todo el mundo de los negocios se movía por el mundo de los ferrocarriles, e incluso en la actualidad muchos de los bienes se transportan por este medio. Y muchas empresas grandes tenían miedo de que este tipo de tratos que sucedían sin el conocimiento de nadie pudieran resultar en que eventualmente él lograra monopolizar hasta estas empresas. Por lo que en la siguiente década, empresarios, políticos e incluso los medios empezaron a tirarle mierda a Standard Oil, hasta llegar al punto que muchos legisladores de Ohio comenzaron a crear regulaciones de desconfianza para tirar el negocio de John Rockefeller, pero siempre él tuvo un paso más adelante que la competencia. En 1882 se reincorporó en Nueva Jersey, esta vez creando The Standard Oil Trust, que significa suscríbete a Wefere. Esta empresa tenía influencia en más de 40 comercios locales. Luego, para demostrar cuánto éxito había tenido, John decidió construir las oficinas principales de su compañía en Broadway, y este fue el punto más alto de toda su historia, llegando a ser dueño de 20,000 pozos petroleros, 6,437 kilómetros de ductos para el transporte de petróleo y empleaba a más de 100,000 personas. Pero después de un tiempo, su control sobre el mundo del petróleo se empezó a descontrolar tanto de manera local como internacional, ya que grandes yacimientos de petróleo habían sido encontrados en lugares como Rusia o algunas partes de Asia, y estas estaban siendo financiadas por la familia Rothschild de Francia, quienes no se preocupaban de hacer llegar este petróleo a América. Aparte de esto, en 1890, el gobierno federal de Estados Unidos aprobó el Sherman Antitrust Act. Lo que hizo es que le permitió a los políticos poder ir en contra de Standard Oil Trust. Pero claramente la compleja estructura legal de cada compañía era muy difícil de investigar, por lo que el gobierno no pudo acabar con Standard Oil hasta el año 1911. Pero pues para ese tiempo John Rockefeller ya vivía la vida de todo millonario. Ni siquiera estaba involucrado directamente en el manejo de sus empresas. Los últimos 20 años de la existencia de sus compañías, John pagó cerca de $500 millones en dividendos. Algunas personas estiman que el valor más alto que logró alcanzar Standard Oil fue de $1 trillón. En 1911, la Corte de Justicia culpó a Standard Oil de prácticas anticompetitivas y se separó la empresa en 34 diferentes entidades. Pero claramente John mantuvo influencia en cada una de esas empresas hasta el día de su muerte. Y a final de cuentas, esta separación resultó ser el hecho que más ganancias le generó en su vida, aunque con el tiempo muchas de esas campañas terminaron combinándose con otras. Lo poco que le quedaba a Standard Oil existen compañías como Chevron, ExxonMobil y BP. Todo esto convirtió a John Rockefeller en el empresario más rico de todo el mundo y de toda la historia hasta el momento, con un valor estimado de $400 billones, y hasta el momento ningún otro hombre ha logrado superar esto. Así que ya lo saben, waffles, si alguna vez con sus amigos deciden empezar su pequeña empresa en el garage de su casa, tengan fe, nunca saben si podrían convertirse en los nuevos hombres más ricos del planeta y forjar un imperio económico que los dejará marcados en la historia. Pinche Diego, hola, Wefere pregunta, si el cáncer trata de células muertas y genera un tumor, ¿por qué es dañino para la salud? Si el cáncer trata de células muertas y genera un tumor, ¿por qué es dañino? Pues porque es un tumor. Me estás diciendo tú mismo, no entendí tu pregunta. Hola, Rey Waffle, saludos desde Cuautitlán. Otra pregunta, ¿cómo es que morimos? O sea, ¿por qué si nos disparan o algo así nos morimos? ¿Cómo funciona ese de la muerte? Pues morir básicamente es cuando tu cuerpo deja de funcionar. O sea, es como necesitas respirar, pero si dejas de respirar, tu cerebro no se oxigena, no tiene suficiente material para sobrevivir y pues se muere. O sea, morir es eso, básicamente, es llegar a un punto en el que ya no tienes recursos para mantenerte. O sea, ten en cuenta que eres una máquina biológica que necesita oxígeno para vivir, necesitas agua para poder, no sé, nutrirte, necesitas minerales, vitaminas, etcétera. Llega un momento en el que si no tienes estos recursos te mueres. Es como si fueras un coche y no le pones gasolina y pues dejas de avanzar. Entonces llega un momento en el que dejas de funcionar y te apagas. O sea, básicamente es eso. Jesús-Méndez dice, hola Wefere, mi pregunta es acerca de algo personal. ¿Cómo conseguiste el banderín del Sporting de Gijón y si aún lo tienes? Ese banderín con rayas
rojas, lo miré en uno de tus videos anteriores. Creo que ya no se ve. Según yo, apenas me di cuenta que ya no se ve. O sea, lo tengo aquí arriba. Aquí está todavía. No sé dónde ponerlo sin que estorbe mucho porque, o sea, que donde lo ponga, voy a tapar, por ejemplo, ahí taparía el búho. O aquí taparía, no sé, cosas importantes. Entonces no sé dónde ponerlo. Pero está cagado. Esta cosa estaba en la casa club de mi fraccionamiento, donde pues, me lo robé básicamente. Y estoy confesando un crimen en este momento. Si alguna persona que vive en mi fraccionamiento lo ve, lo siento, pero miren, nada más les digo que está bien cuidado. En cualquier momento, si lo quieren recuperar, solamente me lo tienen que pedir y lo voy a devolver. Pero mientras, pues nada, es un trofeo que me llevé de la cabaña y nada, creo que está firmado por jugadores, la verdad es que no lo sé. Pero esto creo que le gustaba a mi abuelo. Mi abuelo cuando murió me lo robé como de recuerdo a él o algo así. Siento que como que mi abuelo está en el set, por así decirlo. Y nada, por eso lo tengo aquí, pero realmente me vale madres el fútbol y todo lo relacionado con el fútbol. O sea, nada, lo puse. De hecho, empezó como por burla a mis amigos, porque mis amigos son mucho de que le van al Manchester United o al Manchester City o al Barcelona o al Madrid. Y yo les empecé a decir, no mames, el Sporting de Gijón es el mejor. Y por eso lo puse como para molestarlos un poco, pero pues ya no me llevo prácticamente con ninguno de ellos, así que ya no estoy jodiendo a nadie. Y pues nada, bueno, sigamos con el video. Luego, Jonathan271004 dice, hola, te tengo una pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar en YouTube? Pues mira, te voy a decir así tal cual, porque es el siguiente proyecto que viene para Wefere y probablemente pues ya lo verán algún día. YouTube básicamente es como un niño que tiene mucho dinero y tiene contactos y tiene influencia. Si le caes bien, te levanta a la cima, y si le caes mal, te tira a la mierda. Yo he visto en mi canal como haciendo pequeños cambios, pero que sé que le caen bien a YouTube, neta le va muy bien. O sea, Wefere News, nada más de hacerle un pequeño ajuste a los videos, que fue una estupidez, y neta vi cómo se triplicó los suscriptores que tenía el mes. En cambio, en Wefere Misterio, por ejemplo, que estamos haciendo cosas medio controversiales y temas misteriosos y etcétera, YouTube no lo recomienda y lo tira a la mierda. Entonces, si quieres hacer un canal hoy en día, hazte un canal lo más family friendly posible, así de fácil, y te va a ir bien. O sea, neta, hay dinero infinito, hay suscriptores infinitos y cosas infinitas para hacer un canal family friendly. Así que te recomiendo que hagas eso. Digo, si quieres entrar como negocio, haz un canal para niños. Nos vemos en el próximo video. Adiós.